donde tratamos esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar precisamente en su día a día. Y es que no hay nada más grandioso que tener la posibilidad de comprar una casa, un lote, un apartamento, incluso una pequeña finca o algún bien que nos permita ganar algo de dinero, un bien que no resulte estático, sino que de verdad nos dé algo de entradas al punto de ganar provecho o utilidades de esta inversión. Invertir en bienes raíces de forma inteligente es un ejercicio apasionante, divertido, pero que debe trabajarse de una manera meticulosa, haciendo incluso números y por supuesto de manera responsable. Pues en este Bien Dateado les vamos a enseñar sobre cómo invertir en finca raíz sin que esto, ojo, se convierta en una deuda más para usted. Vamos a orientarlos con expertos a que inviertan, pero eso sí tratando de sacar el mayor provecho económico sin afectar significativamente sus finanzas. ¿Están listos? Prepárense desde ya a participar de este gran Bien Dateado dedicado a invertir de manera inteligente en bienes raíces. Y para realizar este ejercicio quiero saludar a esta hora a Daniel Rodríguez. Él es inversor y además es CEO de Money Mastery Academy y nos ayudará a entender todo lo que tiene que ver con nuestro tema del día. Daniel, bienvenido, qué gusto saludarlo. Carlos, gracias por la invitación a Bien Dateado, me encanta. Bueno, interactividad a esta hora que tenemos con todos nuestros televidentes desde ya, por eso permítame desplegamos nuestra plataforma de Instagram y empiezo por trasladar la primera pregunta que nos llega a través de esta red social. Nos preguntan qué tan rentable es invertir en finca raíz. Daniel, creo que esta, sin duda alguna, es la pregunta del millón de muchos colombianos. Carlos, esa pregunta es una pregunta que recibo constantemente de mis estudiantes o en las redes sociales y al final la respuesta es, tú tienes que comparar el sistema bancario, qué es lo que te da allá afuera. Entonces, un CDT, por ejemplo, en Colombia te puede dar el 3, el 4% anual y a partir de ahí tú dices, todo lo que me dé más que el sistema bancario empieza a ser una inversión rentable. Los bienes raíces, si tú compras una propiedad para rentar, renta tradicional, la mayoría están rentando alrededor del 6%, 7%, ya a partir del 8% de renta anual, de rentabilidad bruta, pues es una rentabilidad bastante interesante. De hecho, yo le digo a la gente, busca una rentabilidad superior al 8%. No es fácil, pero se puede encontrar. Bueno, inmediatamente nos vamos para nuestra línea de WhatsApp de nuestros televidentes. Empiezan a comunicarse con este espacio en el 312-487-0413. Recuerde que si usted tiene algún pensado de invertir en finca raíz de forma inteligente, pues desde ya aquí los asesoramos y puede participar en vivo con nuestro espacio. Comenzamos a escuchar su participación. ¿Cómo supero la barrera de la cuota inicial para empezar a invertir en finca raíz? Sin duda alguna, esa cuota inicial que se convierte mucho para todos casi mítica y nos obliga pues a pagarlos, y son algunos ahorros que muchas veces dan como muchos meses para poder pagar esa cuota inicial. Pero ¿cuál sería el escenario ideal para nosotros poder precisamente contar con esa cuota inicial para comprar el inmueble, Daniel? Carlos, yo le digo a la gente una frase que me encanta, esa la aprendí de mis papás, y es, el ahorro es la llave maestra que abre la puerta de la inversión. Entonces, en principio, sí o sí, todos deberíamos ahorrar un 10 a un 20% mensual con el único objetivo de invertir. Nunca se gasta ese ahorro. Paralelo a esto, hoy en día hay muchísimas oportunidades de comprar propiedades. Puedes comprar sobre planos que te dan plazo para pagar la cuota inicial y es impresionante porque tengo una amiga muy cercana que se llama Sol. Sol compró su propiedad sobre planos empezando con 1 millón de pesos, pagó para apartar la propiedad sobre planos y luego de esto Sol ha empezado a pagar unas cuotas mensuales porque cuando lo compras sobre planos las constructoras te hacen un plan de financiamiento para esa cuota inicial. Entonces esta es una muy buena alternativa para poder invertir en bienes raíces si no tienes mucho dinero sobre planos. Recuerde que además usted puede participar con este espacio en nuestras plataformas digitales. Los estamos leyendo en nuestra cuenta de Instagram. Aquí los leemos y nos preguntan ¿cuánto es buen monto de dinero para empezar a invertir en bienes raíces, Daniel? Algo importante, y ahorita lo estaba hablando con Eduardo fuera de cámaras, y es, depende tú qué es lo que quieres. Le preguntaba a Eduardo, hay varias inversiones en bienes raíces, lotes, fincas, turismo, renta tradicional, multipuertas. Y la primera pregunta antes de saber cuál es el mejor monto es, ¿qué quiero yo? ¿Quiero crecer en capital o quiero flujo de caja? Quiero que mes tras mes me ingrese un dinero. A partir de esto cambia. En el caso de crecimiento de capital es muchísimo más interesante invertir en una propiedad de pronto sobre planos o en un lote que ahorita estábamos mencionándolos,
porque tiene un crecimiento en el tiempo y te permite pagarlo poco a poco. Y puedes empezar con montos desde 1 millón, 2 millones, 3 millones, que te permiten las cuotas mensuales. Ya de pronto, si quieres algo diferente, lo puedes hacer con montos 10 millones, 20 millones, 30 millones para la cuota inicial. Sin embargo, y esto es algo bien importante, hay un mito, y es que la mayoría de la gente cree que para hacer negocios inmobiliarios necesitas dinero, e inicialmente sí, para hacer la transacción, por supuesto, Carlos, pero más allá de necesitar dinero, necesitas el tiempo para buscar las inversiones correctas. Pues Daniel, televidentes, estamos en vivo en la pantalla del canal institucional, hoy hablando sobre cómo invertir de forma inteligente en bienes raíces. Usted puede generar la participación, la conversación con nuestro tema del día en nuestros canales 312-487-0413, línea de WhatsApp donde usted nos deja sus consultas, así como lo hace nuestro televidente. Buenos días, gracias por la información. Quería preguntar qué empresas en Colombia asesoran la compra de bienes en el exterior, en Estados Unidos o en Europa, y además de eso, asesoría en cuanto a la administración del inmueble, para uno poder hacer una inversión desde Colombia y esperar que sea una inversión rentable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con este bien dateado. Daniel, ¿cómo podemos asesorar a nuestro televidente cómo él empieza esa ruta para entender que hay empresas confiables que lo puedan asesorar frente a este tema? Especialmente él nos menciona en Estados Unidos. Hay varias empresas que tienen inversiones no solamente en Colombia y que te asesoran. Al final tienes que empezar a preguntar. Mi mamá tiene una frase que me encanta y es: golpear no es entrar, entonces es empezar a buscar. Hay dos empresas que me gustan bastante que hacen inversiones en el exterior. Por ejemplo, tenemos La House, que La House no solamente está en Colombia, sino también está en México. Tenemos Avi, que también está haciendo grandes cosas acá. Pero más allá de eso, y quiero como devolverle un poco la pregunta a esta persona, es: ¿cómo están las inversiones en Colombia? Porque a veces queremos invertir afuera, de pronto el panorama social, económico, político dice, pues invertir en Estados Unidos es interesante, pero yo estuve hace poquito en Miami, estuve haciendo todo el estudio que necesito para hacer una inversión en Estados Unidos. Entonces necesitas cierto monto de dinero, necesitas un perfil crediticio si quieres apalancarte allá bastante claro, necesitas crear algo que se llama un LLC, que es como una empresa SaaS en Estados Unidos. La pregunta es para esta persona: si ya tienes inversiones acá, mirar allá es muchísimo más pensado en hacerlo hacia futuro, porque si todavía no tienes una inversión cerca en tu radio, en tu cuadra, en tu casa, en tu ciudad, invertir afuera puedes tener a veces problemas, ¿no? El mantenimiento, el cambio, entonces tienes que revisarlo. Nosotros ahorita estamos haciendo algunas alianzas, a través de mis canales también lo puedes revisar con algunas empresas que ya hacen inversiones en el exterior y te pueden asesorar. Invertir de forma inteligente, ese es nuestro tema del día hoy aquí en Bien Dateado. Usted también se puede comunicar con nosotros en nuestra línea nacional, el 220-0707, ya está habilitada también para que genere la conversación desde cualquier región del país, pero si prefiere también nos puede dejar sus audios por medio de audios en el 312-487-0413, donde continuamos escuchándolos. Gracias, buenas tardes. Es bueno invertir comprando un lote en un pueblo o ciudad distante a la donde uno vive, con el fin de que con el tiempo lo pueda construir o venderlo. Muchos tienen una teoría del famoso engorde de los lotes. Claro. ¿Esto sí es eficaz o cómo podemos sacar un rédito justamente de invertir en los lotes? Hay una cosa que se llama el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y en Colombia y en todos los países o ciudades tienen un plan de desarrollo de las propiedades. Para comprar lotes, tú tienes que leerte, esto es público generalmente, tú lo puedes leer y ver cuál va a ser el desarrollo de la ciudad o del pueblo. Si tiene desarrollo, lo más probable es que a futuro haya un crecimiento bastante interesante. Si no va a haber un desarrollo en el periodo que generalmente políticamente son cada 4 años los cambios, tú tienes que pensar que el lote puede ser interesante, puede estar barato, pero el desarrollo a futuro va a hacer que crezca. Yo tengo personas conocidos que tienen lotes hace 20 o 30 años y su precio no ha crecido mucho, como tengo otros que su precio ha crecido 10, 20 o 30 veces. La recomendación es, uno, revisa esto, es mejor, yo soy muy fan, Carlos, de comprar cerca a tu casa. Si tú vives en Bogotá, compra cerca a Bogotá. Si vives en Cartagena, compra cerca a Cartagena. Mientras aprendes, porque mucha gente no es inversionista sofisticada
y quiere invertir en Cartagena, quiere invertir en Estados Unidos. Ahora, muchas personas ya lo saben, tienen flujo de caja para hacerlo. Es diferente cuando estás empezando, no tienes mucho flujo de caja, no tienes mucho capital y te lanzas a hacer una inversión que no conoces en otra ciudad, en otro idioma. Por ejemplo, imagínate los contratos en Estados Unidos. Sí. Es una locura, Carlos. Sí, y pasa mucho, ¿no? Con este tema de los lotes, que a veces uno lo compra muy retirado y finalmente la lucha es con el agua, con la energía, con la el alcaldía, transporte, de pronto. Entonces pasa mucho, de verdad. 312-487-043, usted puede comunicarse con este espacio. Estamos en directo atendiendo sus consultas hoy con nuestro tema del día, invertir en finca raíz, pero eso sí, de forma inteligente. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cómo calculo la rentabilidad en la renta de un apartamento para saber si es mejor que hacer una inversión en un CDT o algo así. Gracias. Esta pregunta es clave, ¿verdad? ¿No? Porque muchas veces queremos entender para sacar números, para empezar a saber cuál es el mejor rédito, la mejor inversión económica. ¿Qué tipo de números debemos conocer al momento de generar este escenario que nos plantea nuestro televidente? Hay dos tipos de rentabilidades, una la rentabilidad bruta y otra la rentabilidad neta. La rentabilidad bruta es todo el ingreso que llega a tu cuenta bancaria y generalmente se mide de forma anual, Carlos. Y pasa mucho que la gente la quiere ver mensual, pero generalmente se mide de forma anual. Ahí es donde yo les hablaba del 8% de rentabilidad bruta, que es con todo lo que ingresa. Y la rentabilidad neta es la rentabilidad que queda después de los gastos. ¿Qué gastos generalmente tienes tú como dueño de una propiedad? El impuesto. Algunas personas cobran un poco más por la administración, ellos mismos se encargan de pagarla. Temas de pronto de mantenimiento, entre otras cosas que pueden generalmente generar unos gastos adicionales. Entonces tú lo que haces es, todo lo que ingresó le restas los gastos que tuviste de forma anual y ese valor, lo que generaste en el año, lo divides, Carlos, en el valor de la propiedad. Entonces, si compraste una propiedad de 100 millones de pesos, te generó 10 millones de pesos en el año, tú divides 10 millones de pesos, lo divides entre 100 y ese valor lo multiplicas por 100. Eso te va a dar algo así como el 10%. 2:41 de la tarde. Aproveche para participar de nuestro tema del día en nuestros canales porque avanzamos en este bloque de preguntas y respuestas y continuamos leyéndolos. Nos preguntan a través de @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram, Daniel, ¿se recomienda endeudarse para empezar a invertir en finca raíz? Carlos, es una de las preguntas que más hace la gente y creo que hay un tabú con el tema de las deudas. Robert Kiyosaki se hizo famoso diciendo que habían deudas buenas y deudas malas. Deuda mala, comprar el celular con deuda. Deuda mala, comprar una cámara, comprar ropa. Pero deuda buena es una deuda que me genere un patrimonio, empiece a generarme rentabilidad y paralelo a esto yo pueda permitirme después pagar la deuda solamente con la inversión inmobiliaria. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es una opción muy interesante. Además, ahorita que les contaba que estuve de viaje, es impresionante, pero los gringos se mudan de su casa y ellos casi que toda su vida viven endeudados, tienen tarjetas de crédito. Ahora, una cosa es tener tarjetas de crédito y ser ordenado y otra cosa es no ser ordenado totalmente. Entonces, mi recomendación es que sí lo pueden hacer, pero menos mal hablamos del tema de la rentabilidad, saca bien los números para que la propiedad se ayude a pagar sola. Y la pregunta que todos deberían responderse antes de endeudarse con cualquier cosa, por supuesto, si es para un negocio, si no es para un negocio o algo que te genere dinero, ni siquiera hay que pensarlo. Es si llegara a pasar algo adicional a tu inversión, ¿tú podrías cubrir la cuota mensual de esa deuda con tus ingresos actuales? Si lo puedes cubrir, ya dices, bueno, ya tengo algo ganado. Si no la puedes cubrir, revisa un poco mejor los números. Bueno, pues lo invito para que nos vayamos a nuestra línea nacional, el 220-0707. Ahí está Lucía Novoa, a esta hora desde Los Llanos, desde Villavicencio. Lucía, bienvenida, bien dateado, qué gusto saludarte y adelante con la pregunta. Buenas tardes, gracias, muy amable. Pongamos un ejemplo, si prestan el valor para inversión. No le entendí. Ella nos pregunta, y no sé si Lucía continúa ahí en la línea para ahondar un poquito más en el tema que nos plantea, ¿cuál es el préstamo para inversión? ¿Cuál es el valor que se da justamente al momento de invertir en préstamo? Cool, hay un tema y eso es algo muy bacano y es que para muy pocos negocios o inversiones te presta plata el banco. Pero para lo que casi siempre te presta plata el banco es para propiedades, que ahí es donde hacen los famosos créditos hipotecarios, que en Colombia están en tasas del 9%, 10% anual. De hecho, es algo bien importante hablando de bien dateado, sí. Es que
los créditos hipotecarios son los mejores créditos para endeudarte porque son los más bajos del mercado. Incluso en Estados Unidos es del 2, del 3, incluso algunos del 1% anual. Es una locura. Entonces, el banco te va a prestar máximo sobre el 70% de lo que vale la propiedad. Si la propiedad vale 100 millones, el banco generalmente te presta hasta 70 si tu perfil crediticio cumple. Yo tengo una frase de uno de mis mentores que es: hay que ponerse bonito para el banco, y es una de las cosas que yo más enseño en redes sociales, cómo ponerte bonito para el banco. Entonces, paga tus cuotas generalmente un par de días antes, no tengas muchas tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito, el valor que tú tienes en tu tarjeta de crédito, si es 1 millón o 2 millones de pesos, generalmente juegan en contra cuando vas a pedir un crédito hipotecario, porque el banco dice: ah, espera, Daniel tiene una tarjeta de crédito de 1 o 2 millones, si él llegara a ocupar ese cupo, ¿cómo me va a pagar a mí? Porque el negocio del banco es: yo te presto plata, pero tú me vas a pagar. Es un poco como para contextualizarlo. Es muy claro. Es Daniel Rodríguez, especialista en estos temas, que nos acompaña a esta hora en directo. Hoy hablando en este Bien Dateado sobre cómo usted allá en casa puede invertir de forma inteligente en la finca raíz, en lotes, apartamentos, casas. Y desde ya usted se puede comunicar con este espacio en directo. Está habilitado por un lado el 312-487-0413. Es una línea de WhatsApp que tenemos disponible para que usted nos deje sus preguntas y sus consultas por medio de audios cortos, de notas de voz. Además, puede empezar a interactuar con nosotros en los dispositivos móviles, en las plataformas digitales. Nos encuentra como Canal Institucional, especialmente en Facebook, donde estamos emitiendo esta señal en vivo. Puede interactuar con nosotros en los comentarios y además puede coger su teléfono fijo, su teléfono móvil, comunicarse con este espacio en el 220-0707. Continuamos escuchándonos. Hola, buena tarde. Quisiera saber si existe alguna entidad bancaria o alguna otra entidad que pueda otorgar un apalancamiento del 100% del valor del inmueble a comprar, y que esto constituya el crédito hipotecario para comprar ese inmueble. Muchas gracias. Daniel, pues actualmente creo que los montos y los préstamos se dan sobre el 70-80%, si no estoy mal, pero ¿existe alguna entidad financiera que preste al 100%, como lo plantea Previene? Generalmente 70-80%. Para que te prestara el 100% del dinero el banco, y esto es algo supremamente importante, quiero ser un poco crudo con lo que voy a compartir, pero el negocio del banco es que tú le puedas pagar plata. Pagar la plata de vuelta. Si tú no tienes la capacidad financiera para poderle pagar y tienes un historial que ya tenga bastante tiempo, porque el banco te está analizando desde hace muchísimo, no te va a prestar el 100%. Sí he escuchado casos de bancos, incluso bancos que todo el mundo conoce, para no mencionar ninguno, porque es que he escuchado casos que les prestan el 100%. Lo que pasa es que estas personas que les prestan el 100% generalmente usan un par de trucos inmobiliarios. Les voy a dar uno súper interesante. Como tú ya vives, bueno, no sé, supongamos que tú vives en una casa o en un apartamento y supongamos que la casa vale 500 millones de pesos. Hay un tipo de crédito que es el crédito para remodelación. Ese crédito de remodelación te lo presta también por un valor casi del 70% del valor de tu propiedad, o incluso a veces un poquito menos, dependiendo de tu perfil crediticio y de tu score, que eso lo puedes mirar gratis en Data Crédito para que vas a revisar cómo estás tú con la relación de los créditos. Mira este truco. Tú pides para la remodelación de tu casa de 500 millones de pesos, tú tienes el respaldo de que tú tienes la casa. Si no llegaras a pagarle, pues el banco se puede llevar tu casa, por eso creas una hipoteca, y ese 70% tú lo utilizas en otra inversión. En algunas entidades bancarias revisan que efectivamente se haya hecho esa inversión en la remodelación, Carlos. Sin embargo, en otros no lo revisan y para ellos es indiferente si tu perfil financiero casa. Aquí va otro hack para el tema del perfil financiero. Si tú ganas 3 millones de pesos mensuales, el banco dice: de esos 3 millones de pesos, Daniel necesita aproximadamente el 70% para vivir. Y el 30% que queda es lo que Daniel podría pagarme mes tras mes. Entonces, si tú tienes compromisos como una tarjeta de crédito, otras cuotas o otras deudas, ese compromiso de ese 30% empieza a bajar y dice el banco: ah, no, Daniel no me podría pagar ni aunque yo le prestara el 60%, entonces mucho menos le va a prestar el 100%, pero ese es un truquito que mucha gente hace. Lo que pasa es que hay que ponerse creativo y pues utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Avanzamos en este Bien Dateado escuchando la participación de nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp.
Buenas tardes. Quiero saber en qué barrios y qué tipo de vivienda es más fácil arrendar en Bogotá. Bueno, Bogotá sin duda es la capital del país, ¿verdad? Y es un lugar seductor precisamente para invertir en finca raíz. ¿Cuáles serían esos sectores, Daniel? Porque lo mencionabas incluso hace un momento. La idea es comprar o poder invertir en un lugar cercano a la residencia donde uno habita y por donde uno se moviliza en estos casos. Yo tengo un amigo que tiene alrededor de 20 propiedades y la mayoría las tiene en el sector de Chapinero, Chicó, y no se mueve de ahí, y hasta la 26, como es como la 26 con calle 96, ahí es donde él se mueve, y esa es una zona que tiene muchísimo turismo flotante, que se llama, entonces él lo tiene en Airbnb. Entonces, por ejemplo, está Chapinero, está toda la zona de Chicó, que está la 85, la zona T, la 93, entonces, ¿cuál se arrienda mejor? Tú tienes que darte cuenta qué tipo de arriendo es el que tú estás buscando para tu propiedad. Entonces, si tú quieres algo como Airbnb, que es renta turística, entonces necesitas ver que en el lugar, en la zona, haya mucho turismo flotante. Chapinero, Chicó, la 93, el centro, la 26. Si de pronto tú estás buscando algo de renta tradicional a largo plazo, pues tienes que darte cuenta en dónde vive la mayoría de la gente. Porque cuando tú vives por más tiempo, de pronto quieres un lugar más tranquilo, que tenga acceso a parques y que la población flotante también esté creciendo. Te cuento mi caso. Cuando yo me mudé, generalmente cuando te mudas buscas mudarte, o en mi caso fue así, fue intuitivo, vivir cerca a mis papás. ¿Por qué? Pues porque tus papás te pueden ayudar, les puedes dar una copia y si tú te quedas por fuera ellos pueden ir a rescatarte. Entonces, en zonas como la 80, que tiene tanta afluencia de personas, en zonas como Pablo VI, toda la zona cerca a la Universidad Nacional, también es una zona que vive muchísima gente, Normandía. Entonces ahí tú puedes darte cuenta que cuando la gente se muda, quiere vivir. Participación que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Muy buenas tardes. Pregunto que si es buena inversión en una casa ya construida hacer columnas y vaciar plancha para un tercer piso y sacar 2 apartamentos en un municipio y fuera que es municipio en vereda. ¿Es posible este escenario que nos plantea nuestro televidente, Daniel? En principio no soy arquitecto, tienes que datearte con un arquitecto para saber si realmente va a sostener la propiedad esa inversión. Y lo segundo va complementado con la pregunta que acabábamos de responder. ¿Tienes población que está constantemente moviéndose en este pueblo o en este municipio? Porque si de pronto es un pueblo que no tiene mucho turismo, que no tiene mucho movimiento, que solamente es el pueblo y ves que hay mucha oferta de propiedades, esto es un muy buen dato para cuando vas a comprar una propiedad para rentarla, es que tú puedas ver que no haya muchísima oferta de tu propiedad, porque al final se vuelve como un poco de canibalismo, entonces todo el mundo va a competir por precio para ajustarse muchísimo mejor a ti. Entonces primero compleméntalo con la pregunta anterior y luego datéate por favor con un arquitecto para que no tengas problemas, además que necesitas permisos a veces de la alcaldía o de este tipo de entidades. Pues es Daniel Rodríguez, especialista en estos temas, que hoy nos acompaña en este Bien Dateado. Daniel, muchas gracias por orientar a todos los colombianos frente a este tema del día, que creo que es fundamental. Gracias, Carlos, por la invitación. Vean, les dejo esta última frase y es que no necesitas empezar a invertir para generar muchísimo dinero, pero sí necesitas empezar a ahorrar para empezar a invertir. Sin duda alguna. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en vivo con mucha más información de servicio. Hoy hablando sobre cómo invertir en bienes raíces, pero eso sí, de forma inteligente.